Bienvenidos y bienvenidas a este curso de Tarot Rider. En este video tenemos la carta del 10 de espadas y con esta carta damos por terminado las cartas numeradas. Vamos a ver primero que todo la ilustración que encontramos en el Tarot Rider, la ilustración original, y después vamos a compararlo con el Tarot Los Carabeo y con el Tarot Morgan Greer que tenemos también aquí en esta imagen. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí con el 10 de espadas? El 10 de espadas nos está mostrando a un hombre que está totalmente acribillado, está boca abajo, está acostado sobre el piso y tiene 10 espadas clavadas como en su espalda, o básicamente sería como de su columna, ¿no? Sería como desde la cervical hasta el coxis. Entonces esta persona está sufriendo un dolor bastante fuerte, bastante intenso. De hecho, esto podríamos inclusive como asimilarlo como a las corneadas que le hacen a los toros, en las corridas de toros, que acribillan al animal con estas espadas en la espalda. Entonces, obviamente, estas espadas están dando muerte a ese toro y en este caso, en este sentido de esta carta, sería dar muerte a este personaje. Y como precisamente las espadas están todas clavadas en la columna, nos están diciendo como que esta persona pierde totalmente su equilibrio o su punto central, o pierde, digamos, como toda la capacidad de mantenerse de pie. Entonces la persona queda totalmente como inválida, básicamente, totalmente acribillada en el piso, inválida para poder actuar. Entonces es una carta de mucho dolor y de mucho sufrimiento. En la imagen del Morgan Greer vemos más o menos también lo mismo, en un plano un poco más cercano. Vemos al mismo hombre con todas estas espadas clavadas en su espalda. Entonces la idea es básicamente la misma. También vemos en la carta que está el cielo totalmente oscuro, entonces obviamente esto nos remite un poco a la carta que vimos anteriormente, que es la 9 de espadas, que nos muestra como ese lado oscuro, el peor momento, el momento de mayor dolor, de mayor confusión, de mayor oscuridad básicamente. Y aquí en esta carta vemos que a lo lejos empieza como a aparecer el sol. Es como cuando está amaneciendo, ¿no? Entonces, este color amarillo acá en el horizonte nos está mostrando que está saliendo el sol y quizás está saliendo como una nueva oportunidad. Hay que tener en cuenta que estos números en las cartas son como un ciclo. Entonces, aquí con la carta del 10 completamos el ciclo y después ese 10 se nos va a convertir en un 1 más un 0. Entonces, como que vuelve a repetirse el ciclo. Entonces, después de esta situación, de esta pérdida, de este fusilamiento, por así decirlo, viene quizás como un renacimiento o una nueva oportunidad. Pero no deja de ser doloroso, obviamente, ese final para esta persona, para esta situación que está ilustrando la carta. En el 10 de espadas del 2 Carabeo vemos una imagen menos dolorosa porque estamos viendo 10 espadas que se están dejando atrás y el personaje continúa. Entonces básicamente esto nos da como una idea de un final, de dejar atrás como las batallas, las luchas, los dolores, las penas, las angustias, dejarlas atrás y dirigirse como hacia ese nuevo horizonte, que es más o menos lo que vemos aquí en esta carta también. Esta idea de que está amaneciendo y bueno, ya pasó lo peor, ahora vamos a algo nuevo. Entonces esta carta nos resalta un poco más esta idea de dejar esto atrás y continuar. Es menos dolorosa, por supuesto, porque no vemos que las espadas están clavadas directamente en su espalda, sino que simplemente las dejó atrás. Entonces esta carta es una carta que nos habla de despedida, particularmente teniendo en cuenta esta imagen que es como más tradicional y esta también, pues nos está indicando un final muy doloroso. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, esta carta en una relación de pareja? Pues es una carta que es muy negativa porque obviamente nos está mostrando mucho dolor y evidentemente esta carta nos está mostrando una finalización. Entonces es algo que ya definitivamente no puede sostenerse, ya esta relación está demasiado, por así decirlo, como fracturada o herida en esa columna de esa estructura de esa relación. Entonces ya ha llegado el punto definitivo en el cual ya se rompen como las vértebras de esa relación y ya definitivamente queda inválida. Entonces es una relación que se termina. Eso por un lado. Por otro lado, quizás si estamos preguntando no sobre si la relación va a continuar o van a terminar, sino que quizás nos preguntan cómo se ve la relación, pues es una carta muy negativa porque es una carta que nos está hablando de dolor. Quizás es una carta inclusive hasta un poco masoquista porque es una carta que nos está diciendo que la persona se la hacen, sufre siempre por esta relación, pero es una persona que está acostumbrada a aguantar y aguantar y aguantar golpes pues de la vida, sean físicos o psicológicos, pero entonces claramente la imagen nos está mostrando una persona que está acostumbrada a sufrir. Entonces no es una carta para nada favorable en ningún aspecto de una relación de pareja. ¿Qué nos dice la carta para un trabajo, para un proyecto? Pues nos está diciendo también que hay una finalización, ¿no? Entonces esta es una carta que puede estar indicando como el despido, porque recordemos que estas espadas se clavan en la columna vertebral o metafóricamente hablando de cualquier situación que es estable o que se sostiene. Estas espadas entonces empiezan como a desarticular o como a, a desmoronar. Sería como una carta así como la torre, como desmoronar todo eso que ya está construido
y se viene directamente al piso. Entonces se pierde el trabajo, se pierde ese proyecto, se pierde esa materia que tenía que rendir o ese trabajo que tenía que entregar. Entonces es siempre una noticia totalmente negativa porque es una noticia que nos tira para abajo. En cuestiones de dinero, pues es una carta que evidentemente nos está hablando de pérdidas porque se llega a un final o como que se toca suelo, por así decirlo. Entonces es una carta que podríamos identificar con una bancarrota, ¿no? Que la persona pierde absolutamente todo lo que le sostenía o todo lo que representaba algún tipo de seguridad para esta persona en el nivel económico. En cuestiones generales, pues es una carta que en palabras generales nos está hablando de una terminación dolorosa, como decía antes, todas las espadas clavadas en la espalda. Entonces realmente es una situación que nos invalida, como decía antes, que nos inhibe o no nos permite volvernos a levantar. Entonces pues la carta va a continuar obviamente más adelante y puede darse un nuevo comienzo, pero de por sí solamente la carta nos habla de un final doloroso, porque puede ser muy romántico, muy terapéutico decir que después de esta situación viene una nueva oportunidad, y sí, seguramente que sí, pero a veces es como que no es válido o no sirve mucho como disfrazar las cosas con palabras bonitas cuando realmente se está viviendo una situación de esta manera. O sea, como que hay que afrontarlo desde el punto de vista de que la carta es mala, es una carta dolorosa y finalmente pues la situación que está viviendo esta persona es una situación dolorosa. Ya el tiempo decidirá si esta persona se puede levantar, si puede continuar con su vida o cómo hace para digamos como transitar esta etapa, pero evidentemente es una carta que es muy negativa. ¿Qué nos dice la carta invertida? Bueno, en la carta invertida siempre encontramos como un nuevo movimiento de la carta. Entonces en este caso tenemos a una persona que está con todas las espadas clavadas en la espalda, y al tener las cartas invertidas, entonces podríamos decir que estas espadas como que empiezan a salir. O sea, usamos un poco la imaginación y decimos, pues, bueno, esto que estaba clavado acá por gravedad, ahora en lugar de clavarse más en el piso, entonces va a empezar como a aflojarse. Entonces, en este sentido, la carta invertida es una carta que nos está diciendo que sí, que ya se vivió esta situación, que ya se sufrió este gran dolor, pero entonces empieza como un momento como de empezar a sanar, como empezar a recuperarse, o por lo menos cuando uno digamos que tiene, digamos, una enfermedad que lo deja de cama, ¿no? Por ejemplo, una gripe muy fuerte o algo así que te deja de cama. Entonces sería como empezar a recuperarse de a poco, como tener como esas ganas de levantarse, como empezar a comer mejor, tener más apetito, etcétera. Entonces la carta nos habla mucho de eso, ¿no? Como de empezar poco a poco a recuperar o a ganar otra vez como esa posibilidad de levantarse. Entonces la carta invertida sí viene siendo un poco más favorable, pero por supuesto nos está diciendo que levantarnos de esa situación no es nada fácil y que tenemos que hacer uso de todo nuestro empeño y toda nuestra voluntad para poder sanar y poder recuperarnos de este gran impacto, ¿no? ¿Qué nos dice la carta en una relación de pareja? Pues es una carta que de todos modos está mal, ¿no? Porque ya de por sí la carta, como decía antes, es un poco masoquista, esto de recibir golpes de la relación o recibir quizás como mentiras o engañar a la persona o maltratar psicológicamente o físicamente a la pareja. Entonces es una carta un poco masoquista. Si la tenemos invertida, pues quizás como que las cosas empiezan a arreglarse un poco, pero hay que tener en cuenta que la carta en sí es una carta negativa, es una carta tóxica, es una carta que en una relación de pareja ni invertida ni al derecho está bueno, porque nos está mostrando una relación que trae sufrimiento, y si la relación trae sufrimiento, entonces hay que revisar qué es lo que pasa con esta persona, porque pues cada quien es libre de amar a quien quiera, pero la carta nos está diciendo que no la está pasando bien. Entonces uno tiene que estar donde lo tratan bien y donde lo valoran. Y si la situación es como de este tipo, pues ya nos damos cuenta básicamente que es la clásica historia de una relación tóxica en la cual la persona le gusta sufrir y siempre tiene la idea como que esta es la última vez que me lastima y la próxima vez no, pero bueno, es una cosa que se empieza a repetir. Entonces no es nunca una carta buena. Entonces en el mejor de los casos puede ser como empezar a mejorar la relación, pero de por sí ya es una relación que está un poco condenada al sufrimiento. Entonces no es una carta nada buena. En cuanto a dinero, en cuanto a trabajo, proyectos o cosas que uno está haciendo, es una carta que tiene como una luz un poco más positiva, ¿no? No es que uno se va a levantar inmediatamente después del golpe, de quedar en la bancarrota, de perder el trabajo o de una calamidad, digamos, doméstica o laboral. Pues no, eso no va a suceder de la noche a la mañana. Pero sí la carta nos está diciendo, al estar invertida, que empieza como ese cambio de la voluntad, ¿no? Como ese cambio en la forma de pensar. Entonces, básicamente sería como una situación de aceptación, como de, bueno, acepto que finalmente me caí de donde estaba, me di el golpe de cara contra el piso,
pero ahora voy a intentar, como decía antes, después de esta enfermedad, voy a intentar recuperarme de a poco, voy a empezar a recobrar mi vigor, mis ánimos, mi apetito, etcétera, hasta cuando finalmente ya con el tiempo voy a estar bien. Entonces hay un cambio como en la forma de pensar, pero de por sí, como les decía antes, es una carta bastante complicada porque nos muestra que la salida de esa situación, pues obviamente que no es fácil y va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces es una carta pues un poco menos negativa que estando al derecho, en mi concepto. Así que en resumidas cuentas esta carta nos está hablando de sufrimiento. Puede ser el peor sufrimiento o puede ser quizás como ser un poco más consciente, como en este sentido invertido, ser un poco consciente de esa situación de sufrimiento y buscar la manera de evitarlo o de recuperarse de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, de todos modos, la carta invertida o al derecho es una carta negativa, pero así invertida nos da como esa ganancia de la conciencia de que estamos pasándola mal y tenemos que hacer algo para que esto no se siga repitiendo. Esto es todo por ahora. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Deja tu comentario en la casilla de comentarios y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.